Cordial saludos a todos, es un placer para nosotros poder presentarles los resultados de nuestra investigación. Quien les habla, el licenciado Prudencio González, en representación de los investigadores Juan Castillo, Juan Domínguez, Samantha Rosa, Pedro del Cid, del Instituto Conmemorativo Gorgas. Nuestra investigación se titula Resistencia a medicamentos de primera línea contra el complejo Mycobacterium tuberculosis en cepa panameña en el año 2020. La resistencia a los medicamentos antituberculosis constituye un problema de gran importancia en la salud pública que amenaza el éxito de la lucha contra la tuberculosis. La resistencia a los medicamentos puede aparecer como consecuencia de uno o varios factores. Entre estos, el tratamiento inadecuado, la no adherencia, la pérdida de seguimiento de los pacientes por contacto previo con cepas multidrogo resistentes o un fenómeno natural atribuido a mutaciones aleatorias en el complejo Mycobacterium tuberculosis. En este sentido, la resistencia a los medicamentos antituberculosis se debe principalmente a alteraciones en los genes que codifican blancos de antibióticos en productos genéticos involucrados en la activación de los profármacos de las regiones reguladoras. No obstante, no se conoce una alteración genética que por sí misma dé lugar al fenotipo de la tuberculosis MDR o XDR. Sin embargo, numerosos estudios se han realizado para describir los mecanismos genéticos de resistencia en el complejo Mycobacterium tuberculosis, en los cuales se ha observado que la acumulación de mutaciones en diferentes loci de los genes específicos da origen a los fenotipos de resistencia a la tuberculosis MDR y XDR. Los objetivos de nuestro estudio son estudiar la magnitud de la resistencia a los medicamentos antituberculosis de primera línea durante el año de la pandemia, determinar la prevalencia asociada de drogas de primera línea de tratamiento, como son la isoniazida y la rifampicina, e identificar los patrones mutacionales que se están presentando en nuestro país. Para el estudio se analizaron un total de 500 cepas entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Estas muestras se analizaron para la metodología Genotype MDR Plus versión 2. La identificación de la resistencia se logra mediante la detección de las mutaciones en los genes para la isoniazida y la rifampicina. La identificación de la resistencia a la rifampicina se logra mediante la detección de las mutaciones en el gen RPO-beta, gen que codifica la subunidad del ARN polimerasa, específicamente en la región determinante de la resistencia a la rifampicina, que va desde el codón 505 al 533, mientras que para examinar la resistencia de alto nivel a la isoniazida, se examina el gen CAG que codifica la peroxidasa catalasa en el codón 315 y la región promotora del gen INA que codifica la reductasa del inoil ACP-NAT en los nucleótidos -8 y -16 que se utiliza para la identificación de resistencia a bajo nivel a la isoniazida. En la siguiente imagen se puede observar lo que es el proceso de genotipificación, que inicia con un proceso de extracción del ADN con las cepas cultivadas y cepas enviadas a la sección de micobacteriología del laboratorio central. Una vez estas cepas el ADN es extraído, pasa por un proceso de amplificación y finalmente para ser pasado por el proceso de hibridación reversa por la metodología de Genotype, que consiste en utilizar tiras de membranas de nitrocelulosa con sondas específicas con diferentes genes asociados a la resistencia al complejo Mycobacterium tuberculosis y la identificación de las especies. Este proceso de hibridación inicia con lo que es la desnaturalización del ADN monopotenario, luego se da la hibridación, que es la unión de amplicones marcados con las sondas en las tiras, pasa por un proceso de lavado donde se elimina todas aquellas amplicones que no son específicos para la reacción en dichas tiras. Luego sigue lo que es un proceso de la conjugación, donde se da la unión de las enzimas y las proteínas conjugadas, y por último se da lo que es la conversión enzimática de la marca y la visualización de las bandas positivas. Finalmente, para la interpretación de estos resultados se utilizan las instrucciones dadas por el fabricante. De las 500 cepas analizadas, se encontró un total de 28 cepas con patrones de resistencia a los antibióticos en estudio, lo que equivale al 5.6% de las cepas analizadas.
Según análisis de frecuencia con el programa IBMS SPSS Static versión 28, se realizaron análisis de frecuencia y nos muestran los siguientes resultados. 16 de las 28 cepas que presentaron patrones de resistencia mostraron un perfil de monoresistencia a la rifampicina para el gen RPO, lo que representa un 57.1% de las cepas resistentes, mientras que el resto se distribuyó entre una monoresistencia para isoniazida para el gen KG en un 7.1% y un 25% para el gen INA. De las mutaciones estudiadas en la región RRDR, la mayor frecuencia fue la mutación H526D. En el caso de la isoniazida, la posición del ácido nucleico con mayor frecuencia de mutación fue la C15T, ubicada en la región -15-16, mientras que en las cepas MDR las combinaciones que se detectaron fueron ausencia de mutación para el gen RPO más la mutación 315 para la isoniazida, mutación S531L para el gen RPO más la mutación S315T1 para isoniazida y la mutación H526D más la mutación C15T para la isoniazida. Dentro de nuestros datos analizados podemos observar que se da un mayor porcentaje de monoresistencia, siendo la resistencia a la rifampicina la de mayor frecuencia. Conocer estas mutaciones nos permite orientar con base científica al clínico sobre los cambios de tratamiento, ya sea un aumento en la dosis en el caso de la isoniazida para mejorar la respuesta al medicamento o reemplazar el esquema de tratamiento. Un cambio en el tratamiento de manera oportuna y eficaz mejora la calidad de vida del paciente, corta la cadena de transmisión de la tuberculosis resistente entre sus contactos y evita la aparición de cepas resistentes, que aumenta los gastos catastróficos de la enfermedad en el sistema de salud panameño. Por último, queremos dar el agradecimiento a la red de diagnóstico de tuberculosis del país, quien se mantiene en constante con el envío de muestras y cepas para los procesos de diagnóstico y confirmación. Muchas gracias a todos por su atención.